Buenas tardes, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 285 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Esta es una conversación intergeneracional que toca temas como desarrollo de talento, acción humana eficaz, espíritu emprendedor y transformación de conflictos. Hoy para conversar sobre el artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com titulado Vida y Política. Papá, veníamos de la semana pasada de hablar de libertad y vida, o por lo menos ahí terminamos, así que esto Ajá, suena sí, como un sí, buen seguimiento. sí, cómo no. Creo que del artículo anterior, perdón, de la conversación anterior, saqué la idea del artículo que circuló esta semana. Vida, vida. eh, Interesante. Déjame decir algo antes. A ver, dime. Em, yo sé que te inspira mucho el proceso electoral que está por iniciar, me parece que empieza la semana entrante. Por dicha, tenemos un proceso electoral eh, eh, acotado y contenido dentro de un lapso de 4 meses que se ha considerado por décadas como suficiente para que las personas aspirantes expongan sus ideas y sus planes de trabajo futuro si resultaran electas y para informar al electorado, etcétera. Y me gustaría elaborar la hipótesis de que esa inspiración que te genera el proceso electoral tiene que ver con que no toda tu vida ha transcurrido de manera ordinaria en materia electoral, porque a los 86 años que cumples esta semana, tuviste una ruptura constitucional severa, severísima, de alto riesgo cuando tenías, ¿qué? 9 años. Ya 9 años, sí. tenías conciencia eh, cívica. Bueno, y me imagino que por conversaciones que escuchabas de adultos tenías emociones y sensaciones y cargas ideológicas y preferencias que surgían de esa ruptura constitucional de la cual no se sabía qué iba a suceder, qué iba a resultar, ¿verdad? Pudimos haber resultado un experimento fallido estilo Banana Republic, y más bien resultamos uno de los experimentos republicanos más exitosos que se conocen en la humanidad. Pero esto para decir que si esa es la razón que te inspira, me parece que es un buen momento para que nos inspire también razones similares, porque aunque nuestro proceso democrático es estable, em, nos estamos jugando el año entrante, el resto de esta década y probablemente las semillas o los cimientos de la década entrante. Y ya cuando uno empieza a pensar que una decisión soberana podría costarle 15 años a una nación, em, se siente pesado, ¿verdad? Decir, bueno, hey, vamos a ver cómo nos va y si no nos recuperamos en la década de los 40. No, yo creo que lo que está en juego y lo que está en riesgo y la oportunidad, sobre todo lo quiero ver en positivo, la oportunidad que tenemos de convertirnos en un lugar donde se cultive, se valore, se geste el mejor talento que la humanidad pueda imaginar para incubar el futuro del resto del siglo de esta tierra. Eso a mí también me inspira, me ilusiona y yo sé que es una de las posibilidades que podrían resultar del año entrante y de la elección subsiguiente y de la próxima década y del próximo medio siglo. Así que con esa introducción que no tenía planeada, te cedo Muy la bien, palabra. muy motivador el comentario, muy oportuno, porque sí, efectivamente, creo que el 1 de octubre se inicia la campaña electoral y no es prohibido seguir gestionando electoralmente durante la tregua, pero sí es prohibido tener anuncios públicos
en medios, ¿verdad?, de comunicación durante la tregua, creo que dura una semana o 15 días, ¿ah? La tregua política de Navidad, ¿verdad? Así que bueno, tenemos cuatro meses para ventilar cosas, eh, 4 meses para reflexionar sobre nuestra estructura institucional, y 4 meses para preguntarnos individualmente qué nos pasa. Es una pregunta que yo me hago con frecuencia, porque tenemos como país una situación, unas perspectivas, tenemos un acervo cívico, humano, cultural, valioso, pero a mí me parece que podría ser mejor, podría ser más robusto, podría estar mejor orientado. Entonces, la pregunta de qué nos pasa es una pregunta que yo recomiendo que las personas se hagan. Y podría ser que lo que nos pase no sea simplemente lo que la campaña electoral nos llama a pensar. En la campaña electoral pensamos en personas. Puede haber personas eh, implicadas en que no nos despleguemos como podríamos como nación. Puede haber también razones estructurales, sean institucionales, las cosas que nuestros acuerdos sociales y nuestro sistema jurídico han establecido como, como señales del camino, como parámetros, como construcciones respetables. Podría ser que tuviéramos debilidades institucionales, podría ser que tuviéramos debilidades culturales, que es mi sospecha mayor. Yo siento que, bueno, eh, una inmensa proporción de la población costarricense abrió los ojos a la racionalidad, encontrándose en una nación que vivía bien, que se desarrollaba, que atendía una serie de necesidades, creaba una serie de oportunidades sin la intervención nuestra, porque nuestra intervención, la mía por lo menos, ha sido muy escasa. Sí, yo en materia política solamente he sido un espectador. Eh, y eso creo que nos fue acostumbrando a pensar que así como tenemos hasta ahora un clima muy agradable, pues tenemos una situación política que propicia el desarrollo, no el desarrollo del PIB, no el desarrollo económico, sino el desarrollo de la población, el desarrollo de la nación de manera automática y sin ayuda. Mi sospecha es que somos unos ciudadanos que entendemos que la nación puede prosperar sin nuestra ayuda. Y me parece que eso en tiempo de bonanza es totalmente cierto. Pero cuando, cuando la mar se pone crespa, yo creo que es importante arrimar el hombro. Y cuesta mucho pasar de una situación en la cual uno viva desentendido. Es como, imagínate lo que es tener una finca donde el ganado se reproduce normalmente, los pastos crecen nutritivos, sin atención, y de pronto alguien viene y te dice que hay que atender la finca y que hay que atender el ganado y que hay que sembrar nuevos pastos y tal y cual. Es una ocupación adicional que no estabas acostumbrado a tener. Creo que el país está enfrentado a una situación en la cual lo que más le conviene al país es que abandonemos
el presupuesto de que las cosas funcionan solas y nos demos a la tarea de ver de qué manera podemos contribuir a, a que funcionen ya no solas, sino con nuestra intervención. Y la intervención del ciudadano es un abanico amplísimo de posibilidades. No es que todos tenemos que ser diputados, no es que todos tenemos que ser ministros. Y la, el buen funcionamiento ofrece unas posibilidades de contribución que van desde lo más pasivo, que es decir, hombre, yo no me he preocupado por la política y utilizo una serie de expresiones incorrectas, como decir, qué fea es la política, qué sucia es la política, todos los políticos mienten, todos los políticos hacen tal, todos los políticos hacen cual, desde cambiar ese discurso o esa creencia o esa actitud por decir, hombre, la política es una actividad seriosísima, si tiene que ver con el bienestar de grandes números, tiene que ver con el bienestar de la población. Entonces, remover esa actitud nihilista, esa actitud me vale poco, esa actitud nada es posible, creo que es un esfuerzo mínimo que podríamos hacer. Y estaba hablando de un espectro. Si ese es el esfuerzo mínimo, claro que el esfuerzo superior debe ser participar activamente en la política como, como candidato a lo que sea, a alcalde, como candidato a formar parte de la papeleta presidencial, a diputado y tal. Me parece que el esfuerzo que hacen los diputados es un esfuerzo, desde luego, mucho mayor que el que hacen los ciudadanos y es muy reconocible. Ayer, con ocasión de la propuesta que vio la Asamblea para suspender el fuero de, y no me acuerdo, pero se llama el fuero de inmunidad, pero está mal llamado el fuero de inmunidad del presidente. Vi buenas horas de la sesión del Congreso. Había dispuesto, a pesar de que estoy ocupado, había dispuesto desde hace varios días que ese día, en la tarde, me iba a poder dedicar buen tiempo a ese asunto. Y dediqué buen tiempo a ese asunto con, con, con una circunstancia especial, y es que eh, casi no conozco a ningún diputado y casi no asocio nombres con personas y tal. Entonces, lo vi con gran neutralidad. eh, lo vi con gran neutralidad. Y veo por ahí en comentarios públicos y tal, que la gente vive desilusionada de la Asamblea Legislativa. Yo realmente no vi, en las horas que vi, ni un elemento que me permitiera desilusionarme de los diputados o del funcionamiento de la Asamblea Legislativa. El, el debate fue ejemplar en cuanto al manejo del tiempo. No hubo que pedirle a ningún diputado moderación. Eh, Ningún diputado se pasó de los minutos y segundos que le asignaron, porque el manejo del tiempo era de tal manera que se le asignaban tantos minutos y no sé cuántos segundos. No vi ningún exabrupto entre los diputados, ni entre ellos, ni contra
ausentes y tal. O sea que me pareció un debate saludable. Me llamó la atención el ejercicio de razonamiento de varios de los diputados que hicieron uso de la palabra, que creo que el razonamiento es una de las condiciones para llegar a acuerdos. Creo que más o menos eso es lo que sostiene Jürgen Habermas. Eh, Vi razonamiento. También me imaginé que los razonamientos podrían ser escuchados como ir llover, porque pienso que todos los diputados ya estaban eh, predecididos cómo iban a votar. Pero eso es otro asunto. Eso es otro asunto que tenemos que ir arreglando con el tiempo. Eh, a mí me parece que en el Poder Ejecutivo la lección que más falta les hace es la de cómo ser eficaces. Y me parece que en el Poder Legislativo la función que más falta hace es cómo construir acuerdos. Entonces, no voy a decir, no parecía que se fuera a llegar a acuerdos. Yo sé que en la Asamblea Legislativa hay una gran dificultad para llegar a acuerdos, precisamente porque es una asignatura que no hemos creído que es importante, así como no hemos creído que es importante en el Poder Ejecutivo el cómo ser eficaces. Y por lo que oigo, parece que esa lección de cómo ser eficaces también le hace falta al Poder Judicial. Eh, yo no sé si terminé o estoy en camino a terminar, pero no sé cómo quieres conducir esto. Si quieres que hablemos de la vida, si quieres que hablemos de la vida, te cuento una anécdota que por ahí tengo anotada. Cuando eras pequeñito, te decía palabras para que tú hicieras frases con las palabras, ¿verdad? Entonces, ganar. Qué bonito es cuando ganas a prisa, ¿no? Eh, Perder. Hay que tratar de no perder nunca ningún juego. Y una vez te dije, bueno, a ver, una frase con eh, cara. Y dijiste tú, esta vida. Porque eran tiempos. En el periódico decía que el costo de la vida estaba subiendo y tal y cual, y a ti seguro te parecía que la vida estaba muy cara. Bueno, eh, si quieres hablamos de la vida. Eh, Voy a que sale reaccionar. de... Señor, No, perdón, creí que ya habías terminado. sí, hablemos de la vida. No, creí que quería reaccionar a algunas cosas que estabas diciendo porque em, siento que es pertinente, ¿verdad? El episodio de ayer fue un episodio Sí, sí, histórico. sí, mm, Nunca había sucedido. Está previsto en la ley. Qué maravilla tener sí, una legislación que prevea ese tipo de necesidades, ¿verdad? De que la Asamblea Legislativa vote por mayoría calificada, levantarle el fuero de inmunidad al presidente de la República en caso de comisión de un delito penal para el cual se tengan suficientes evidencias, que es lo que estamos viendo en este momento, ¿verdad? El Poder Judicial, la Corte Plena le pide a la Asamblea Legislativa que considere el levantamiento del fuero de inmunidad y ayer una mayoría de 34 diputados insuficiente para alcanzar la mayoría calificada consideró que se debía levantar el fuero de inmunidad porque hay un delito penal cuyas evidencias son bastante tangibles. Entonces habrá que esperar a que el presidente de la República salga del fuero de inmunidad por vía voluntaria o porque se le acaba el periodo constitucional o porque no consigue quien lo nombre en un puesto con inmunidad en la próxima administración, siempre y cuando permanezca en el país. Em, Me parece que nuestro sistema democrático tiene una gran falencia
y es que las votaciones se definen de manera ordinaria eh, por quien obtenga la mitad más uno de los votos, ya sea en una elección popular o en una elección legislativa o en una elección de corte plena o en una votación de gabinete, ¿verdad? Yo sé que en las elecciones de gabinete, cuando hay un gabinete democrático, el presidente considera todos los votos de sus ministros y si hace falta intervenir, interviene y su voto vale doble. Pero muchas veces no hace falta intervenir porque ya hubo un criterio de mayoría que dicta lo que el gabinete considera que es oportuno hacer. Y el presidente, hasta donde yo tengo entendido, siempre ha respetado ese criterio de mayoría de gabinete. Pero no estoy seguro que en este momento nuestro Poder Ejecutivo se rija por esas normas que son normas morales, ¿verdad? No son reglas institucionales de Mm. cómo conducir el gabinete del Poder Ejecutivo. Pero cuando tienes un sistema electoral donde la tesis vencedora se define mitad más uno, estás en un escenario donde se impone la fuerza bruta, necesitas números. Mientras que, por ejemplo, en un sistema democrático como el de la Unión Europea, donde para que haya reformas a la Constitución de la Unión se necesita el voto del 70% de los miembros, entonces ahí no te sirve la fuerza bruta porque la fuerza bruta usualmente te va a alcanzar como para 60, ¿verdad? Y para ir un poquito más allá vas a necesitar negociar. Entonces creo que lo que le haría falta, digamos, a manera de incentivar la negociación para la gestión de acuerdos en nuestra Asamblea Legislativa, ¿qué pasaría si todas las votaciones requirieran 60% de de los votos válidamente emitidos o mayoría calificada, dos tercios, ¿verdad? O alguna otra mayoría que no fuera la mitad más uno? Esto nos obligaría a negociar, porque claramente no vamos a convencer a nadie desde el otro lado del pasillo, menos tirándoles piedras, ¿verdad? Lo otro que quiero decir es que describes en tu testimonio de haber visto por varias horas la sesión de ayer en la Asamblea Legislativa, lo distorsionante que es la prensa. La gente está decepcionada de la Asamblea Legislativa, pero no sabe quiénes son los diputados y nunca los ha visto sesionar ni gestionar. Y la inmensa mayoría de las intervenciones que hacen los diputados son sensatas, son consultadas, son asesoradas por personas que saben. Entonces yo siento que lo que nos hace falta es información, tener más conocimiento como ciudadanos de cómo es el quehacer legislativo y que eso le aumente la exigencia a los diputados de ser más elegantes, más dignos, más apegados a la verdad, más veraces, ¿verdad? Más éticos y además eh, mejor preparados como gestores políticos. Yo creo que pocos diputados en nuestra historia se han preparado para ser gestores políticos legislativos. También pienso que eh, hay áreas por mejorar, como señalas, y podemos hacer una lista subjetiva de áreas por mejorar que tú y yo pensemos que necesita mejorar el país, pero también podríamos hacer un ejercicio podríamos hacer un análisis comparativo e identificar unos parámetros que nos sirvieran para saber a qué distancia estamos de algunas naciones que tienen unos niveles de desarrollo a los cuales querríamos aspirar. Por ejemplo, Países Bajos, Dinamarca, Singapur, que son países pequeños con condiciones climáticas adversas, con poblaciones grandes y diversas y con niveles de desarrollo que han resultado, bueno, en el caso de los dos europeos que mencioné, como reconstrucción estatal, nacional, después de la Segunda Guerra Mundial. Y en el caso de Singapur, de un proceso de nacimiento de un nuevo estado hace 60 años, en 1965. ¿Y cuánto nos faltará para parecernos a esos países en sus estándares actuales en algunos niveles de desarrollo? Creo que podría ser un ejercicio interesante y objetivo, ¿verdad? Puede ser que alguien diga, yo no quiero que nuestro sistema educativo se parezca al de Singapur, que es muy riguroso. Bueno, pero tal vez que se parezca al de Holanda o al de Países Bajos o al de Dinamarca, ¿verdad?
O tal vez, como habíamos dicho hace un par de semanas, puede ser que haya quien no quiera que mejore el sistema educativo y eso también deberíamos de revelarlo. Em, Desde el punto de vista cultural, decías cosas interesantes y yo lo que observo es lo siguiente. Cuando nosotros sintamos que se ha perdido la autenticidad de la cultura costarricense, lo único que tenemos que hacer es irnos, ojalá en bus, a una zona rural y convivir un par de días con la gente que vive ahí, porque ahí vamos a recordar cómo era la versión auténtica del ser costarricense. Ahí está, tan viva como siempre ha estado. Donde se ha perdido esa autenticidad creo que es en el Valle Central. Ahora, en el Valle Central, también por razones de desarrollo y de educación y de exposición a la malicia indígena, como decía Parmenio Medina en su programa radial La Patada, es menos probable que comamos cuento acá que en las zonas rurales, que la gente come cuento, ve un video en Instagram, en Facebook, en TikTok y le encanta oír sandeces de líderes políticos que, que no construyen ni educan, pero dicen cosas que activan a quien está ahí saliendo del trabajo con muchas penurias económicas y dice, mira, este carajo habla igual que yo y siente igual que yo y opina igual que yo, entonces yo voy con él. Por otro lado, en el Valle Central tenemos, por razones educativas y de acceso a empleo, talento exponencial, talento cuyo impacto socioeconómico crece de manera exponencial con los años. Y eso está muy bien. Ese es el motor que nos ha llevado a convertirnos en una nación de renta alta. Hace 20 años era una aspiración muy lejana convertirnos en una nación de renta alta y en este 2025 somos una nación de renta alta. Por otro lado, en zonas rurales tienes altísimos niveles de bienestar y de longevidad y de calidad de vida entre la población local, ¿verdad? Mientras que en el Valle Central tienes a los mejores cardiólogos, en las zonas rurales no necesitan cardiólogos. Entonces, en todo esto que estoy diciendo, no sé si sonó sesgado o balanceado, pero intenté dar dos argumentos de cada lado. Lo que queremos es ver cómo hacemos para enriquecernos a nosotros mismos desde lo que ya tenemos adentro, que es mejor en la periferia o en el centro. Y cómo hacer para que esa transferencia de valor sea más equitativa, más eficiente, que tenga menos costos de transacción, que sea más justa, etcétera. Yo creo que no hay que, casi nadie en este país ha sido diputado, entonces es muy difícil saber cómo piensa y cómo habla un diputado, pero a mí sí me parece que sería un ejercicio muy interesante que nos comportáramos algunas veces, sobre todo cuando nos comunicamos en público entre nosotros, como si fuéramos aspirantes a diputado, que fuéramos un poquito más decentes en el uso de la palabra, en el manejo de la información, en cómo expresamos nuestras emociones. A veces da la impresión de que hay gente que tiene serios problemas emocionales y los ventila abiertamente en público como si el Facebook fuera una plaza del pueblo donde algún curandero va a venir a darnos algún brebaje que nos tranquilice porque eso es lo que mucha gente pareciera necesitar, ¿verdad? Algún tranquilizante emocional. Por último, siento que un Estado es un sistema muy complejo, de muchas capas y muchas dimensiones, de entes y agentes eh, y colectividad y de individualidades y de sectores y de grupos de interés. Y creo que una de las labores políticas más meticulosas y precisas que necesitamos en este momento es encontrar los puntos de acupuntura a donde se necesita Ujú, poner algunas agujitas para que haya un desencadenante de energía que sea constructivo y que sea positivo. Siento que eso lo necesitamos. Y así que hice este discurrir por estos elementos que como reacción a tu intervención inicial, me parece que estoy viendo al Estado y a la nación y al país como un ente vivo y tal vez esto da pie para que hablemos de vida. ujú. Muy bien, muy bien. El tema de la vida me llama mucho la atención.
entró en mí desde hace muchos años, pero últimamente, tal vez en razón inversa a la que me queda, el tema de la vida me anda preocupando muchísimo. Digo, me anda comprometiendo mucho intelectualmente. Eh, Recuerdo que alguna vez sentí que había hecho un gran invento cuando, hablando de estrategia en mis clases y en mis charlas, me inventé que uno podía entender lo que era estrategia mirando al microscopio una ameba. Y me parecía que lo que la ameba más mostraba era una tendencia a alimentarse y una tendencia a rehuir todo aquello que negara su vida. Con esos dos elementos estamos hablando de qué es lo que una ameba hace ante una amenaza o qué es lo que una ameba hace ante una oportunidad. Y eso es, me parece a mí, que como el núcleo elementalísimo a nivel ameba, para que lo entiendan las amebas, de lo que es una estrategia, un plan estratégico. Y luego es muy fácil encontrarse con que uno de los impulsos mayores que tenemos, consciente o inconsciente, es la recuperación de la vida. Tú ves un animalito herido y primero está asustado, ¿verdad? Un animalito herido está asustado. Y segundo, me parece que está haciendo todo lo posible por sobrevivir. La supervivencia es algo, un impulso, una, una energía que se mueve en todos los seres vivos. Eh, en los vegetales cuesta verlo, ¿verdad? En los vegetales vemos un girasol y entonces vemos la flor que se mueve en la dirección del sol, pero lo que aprendíamos en el colegio sobre fototropismos está ahí maravillosamente reflejando lo que es el impulso a la vida de una matita de frijoles, ¿verdad? O de una matita de papa. Eh, entonces, pienso que hay algo en la realidad que se mueve en esa dirección. Y claro, cuando me pongo a ver las teorías sobre o las hipótesis sobre el Big Bang, y uno ve toda esa maravilla que hizo la materia inerte y después el largo camino que siguió la materia inerte para que surgiera la vida, oh, chica, me cuesta, eh, desde luego, me cuesta, no, me resulta imposible entender qué es el cambio cualitativo que hay en la materia inerte para que se convierta en vida. Y ahí eso me deja maravillado. A mí me parece un admirable misterio. Pero no termina ahí el cuento. Es que la materia viva, los animalitos que fueron nuestros predecesores, eh, tenían una vida reflejada en movimiento. Nosotros es que tenemos una vida reflejada en movimiento, desde luego, en ritmo cardíaco, en circulación sanguínea, pero nuestra vida está reflejada cognitivamente. Es la cognición lo que más nos caracteriza. Sin, con un poco menos de cognición, seríamos muy semejantes a los chimpancés, pero no lo somos. Entonces, ese salto de la vida, ¿cómo la llamaríamos? Sí, no consciente a la vida consciente, eso es otro misterio. Y sigo elaborando.
he dicho que nos interesa, como a todos los animalitos, sobrevivir, pero no es el impulso más fuerte que haya en nuestra vida. Creo que nos interesa mucho más el sentido de nuestra vida que nuestra propia supervivencia orgánica. Eso explica, eso me explica por qué hay causas éticas por las que alguna persona puede pensar que vale la pena morir por ellas. Y la historia humana está llena de situaciones, ejemplos, momentos en que la gente ha apreciado más un ideal, una creencia, que su propia vida. Ahí siempre pienso que me resulta, me quedo cortísimo explicando cuánto me maravilla este fenómeno de la vida y este fenómeno de la vida consciente. Ahí lo dejo por el momento. Em, Estaba leyendo uno de los discursos que dio uno de los diputados ayer, em, que lo que hizo fue una arenga política por su movimiento para las elecciones del año entrante. Y hablaba de un país gobernado por Dios. Y me puse a pensar, mira qué interesante. Recibo diferente ese mensaje hoy de lo que lo hubiera recibido hace 4 años, porque creo que he llegado a entender la naturaleza a un punto en el cual le veo su elemento de divinidad, y he llegado a entender la divinidad a un punto en el cual le veo su aspecto natural. Entonces siento que em, esa es una conversación que tal vez este país necesita tener, porque desde nuestros orígenes y en nuestros sistemas y en nuestras leyes y en nuestra cultura hay una presencia muy marcada de la divinidad bajo ciertos parámetros, estructuras y creencias y religiones y demás, ¿verdad? Pero me hace pensar que hay algunos que se consideran conocedores de Dios, que creen que este país ha sido abandonado por Dios. Y eso me parece, bueno, me parece, tal vez estoy equivocado en juzgar a ese diputado de esa manera, pero me parece que eh, eh, querer manipular a la opinión pública como si fuéramos un pueblo maldito, y que Él es quien nos puede salvar, esa actitud mesiánica que es muy característica de muchas personas que, sobre todo hombres, que aspiran a puestos de elección popular, principalmente a la jefatura de Estado. eh, lo considero un método perverso, ¿verdad? Me parece que eso es un insulto a a nuestras capacidades y a la sensibilidad que deberíamos de tener unos con otros. Hace 20 años, casi 20 años, bueno, hace 18 años estábamos en los últimos días previos al referéndum para decidir si se vinculaba a Costa Rica al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o no. Y recuerdo exdiputados, que creo que son candidatos a diputado otra vez, hablando con un grupo de recolectores de residuos de la Municipalidad de San Pedro de Montes de Oca y metiéndoles miedo, diciéndoles que Estados Unidos iba a venir a llevarse todo el agua del país, ese tipo de argumentos que se usaban en aquella campaña, y eso me parecía perverso, inmoral, contrario a la ética, ¿verdad? Tratar de apelar al miedo, eh, yo siento que es
que es un acto terrorista, es un acto violento. Eh, y, y siento que si existen dos emociones dominantes en el ser humano que reúnen a todas las otras miles de emociones que podríamos identificar o etiquetar con un nombre, y estas dos emociones son el amor y el miedo, eh, ¿qué tal darle una oportunidad al amor y tratar de hacer una campaña que, independientemente de quién gane, nos nutre desde el amor y no nos carcome desde el miedo? Que es lo que pasó hace 4 años y lo que pasó hace 8 años y lo que pasó, lo que siempre pasa es que las campañas vienen siendo campañas de miedo. Em, yo tal vez me atrevería a decir que mucho de lo que nos ha degradado como nación es la cantidad de impulsos desde el miedo que hay de personas que ocupan puestos de liderazgo. Y eso tal vez deberíamos de revisarlo, revisarlo con lupa, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos una herramienta digital mágica que utilizara la inteligencia artificial para saber cuando un discurso proviene del amor o cuando proviene del miedo, probablemente sabríamos quiénes son los que aman a este país y quiénes son los que odian a este país. Y la verdad, habiendo dicho esto que acabo de decir, no necesitamos de esa herramienta digital. Cada uno de nosotros sabe en nuestra conciencia cuando un mensaje lo está escuchando y proviene del miedo o proviene del amor. Decía Constantino Láscaris en el año 57, primero de la gran reforma universitaria ejecutada por la Universidad de Costa Rica. Era la primera vez que nos encontrábamos con el tema de la filosofía y eso era enrevesado y eh, nos parecía que no tenía fin, nos parecía que no era igual que la geometría, ¿verdad? Donde uno en 15 minutos pasaba de la duda completa a la certeza absoluta. La filosofía no era eso. Y una vez dijo, a mí me bastaría con que los estudiantes que pasaran por la cátedra de filosofía leyeran el periódico desconfiando de si lo que se dice ahí es cierto o es falso. Y yo creo que nos hace falta un nivel crítico para recibir mensajes, porque si no hay una cierta actitud crítica para recibir mensajes, eso hace el campo ancho y frondoso para la demagogia. La demagogia, yo no me hago ilusiones. Si todos los políticos intentarán hacer su malabar demagógico, porque de manera torcida, a mi juicio, los políticos valoran muchísimo ganar. Los políticos valoran ganar porque el ejercicio del poder es lo que les va a permitir llevar a la realidad las cosas en las que creen. Entonces, por eso utilizan la demagogia, pero eh, yo no esperaría en ninguna forma de decirle a los políticos no usen demagogia, pero sí me parece que uno podría inducir al público, a los votantes, a la ciudadanía, a defenderse contra la demagogia. Y hay dos formas de defenderse contra la demagogia. Intentar críticamente desmontar los argumentos demagógicos o, y esta es perniciosa,
pensar que todo lo que se te dice es demagógico, dices, yo no le creo a los políticos porque todos son unos demagogos. Ahí sí pusiste en peligro el sistema democrático. Y yo creo que en Costa Rica lo que nos está pasando es que por no hacer la tarea de, de pensar críticamente, preferimos cerrar la puerta, que es una forma de temor también. No es solamente que el demagogo te vende temor, sino que el ciudadano, por temor a que lo estén engatusando, cierra las puertas y dice, no, yo no le creo a los políticos, ¿y cómo les voy a creer? Y si no les creo, ¿para qué voy a votar? Y entonces les estás vulnerando el sistema democrático. Ahí me parece que hay una tarea muy interesante. Y claro, cuando leías lo que Castro Madrid decía en 1848 sobre la educación de las mujeres, Castro Madrid en 1848, todo lo que decía sobre la educación sigue siendo aplicable. Una buena educación nos vacuna contra la demagogia y fortalece el sistema democrático. Razón de más para decir, hombre, eso de que el sistema educativo ande mal, es que no solamente nos perjudica cuando nos hacen un test, es que nos perjudica desde el punto de vista de la vitalidad y la robustez del sistema democrático. Sí, estoy pensando, solo una idea más quiero compartir. Y es que estoy pensando en cuando se creó la Sala Constitucional en 1989, el gran acierto que fue para dar a conocer la Constitución y poder, em, para poder señalar a quien transgrediera los límites de la Constitución. Eh, esa es la buena. La mala es que la Sala Constitucional recibe, ya no sé cuántos, 10.000 reclamos constitucionales al año. No sé si son 10.000, pero son miles. Tal vez son más de 10.000, pero digamos 10.000. Sí. Eso me parece que significa que todavía no conocemos la Constitución, significa que no entendemos el concepto económico de costos de transacción. Puede ser que pensemos que tenga sentido cortarle una esquinita a la Constitución para salirnos con la nuestra y en realidad si nos pescan y nos devuelven al camino en el que veníamos antes de cortar la esquina, nos va a salir más caro y además vamos a haber degradado el bien común. Entonces, creo que si entendiéramos el concepto de costos de transacción como un valor sistémico del bien común, podríamos pensar en que hubiera más actores que tuvieran unos rigores éticos que los hicieran proclives a mantenerse dentro de sus carriles en materia constitucional, consultando a quienes sepan o teniendo asesores o simplemente usando su intuición intestinal para saber si algo está bien o algo está mal. Porque no porque se digan en la prensa que algo está mal, es que está mal. La gente sabe que está mal en el momento en que se va a dormir y trata de cerrar los ojos y no puede porque dice, ¿y si me pescaran? Ujú. ¿Verdad? Ese nivel de conciencia necesitamos activarlo. Yo sé que estamos hablando de elementos que son altamente utópicos, pero si algo pasara por aquí, algo así como un cometa, que nos hiciera a todos conectarnos desde nuestra intuición con esa energía cósmica que implica el paso de un cometa o la salida de la luna, lo que sea, la salida del sol, más fácil, y nos hiciera más conscientes de cuánto más ricos y cuánto más bienestar y cuánto más eficaces seríamos a título personal, mi hogar, mi vecindario, mi comunidad, mi cantón y todo el país si nos mantuviéramos dentro de esos parámetros constitucionales, creo que podríamos dar un salto cualitativo en la esfera moral y creo que eso nos impulsaría a dar un salto cualitativo también en la esfera espiritual.
Con esto termino. Bueno, hemos estado hoy muy influidos por la sesión parlamentaria de ayer. Hablamos poco sobre la vida. Y yo quisiera cerrar diciendo que para escribir el artículo que publiqué este lunes, estuve viendo cuidadosamente la Constitución, estuve viendo algunas sentencias de la Sala Constitucional y eh, me quedo tranquilo. Creo que entre artículos de la Constitución y sentencias de la Sala Constitucional hay claridad en que eh, la vida humana no solamente es inviolable, como dice el artículo 21, sino que es un valor superior y que es un valor rector, a pesar de que uno dice, bueno, en la Constitución, si el valor rector es la vida humana, debería estar en el artículo número 1, eh, como en la Constitución alemana. El artículo número 1 se refiere al respeto a la dignidad humana. Y el artículo 2 de la Constitución alemana se refiere al derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque no es simplemente respetar la vida humana, sino crear las condiciones para que se desarrolle. Y en nuestra Constitución y en sentencias de la Sala Constitucional sí que aparece, ¿verdad? Que es importante que existan las condiciones para que la vida humana pueda funcionar adecuadamente. Incluso hay una sentencia en el sentido de que como la vida humana tiene tantos peligros, entonces se interpreta que el ambiente debe ser funcional, pero debe ser funcional, debe eh, prohijar el desarrollo de la vida humana. Y esto me parece a mí que fue un gran logro. Incluso dice que el Estado tiene que tomar medidas preventivas para que el ambiente sea propicio a la vida humana. Y cuando pensamos que vida humana no es solo palpitar, sino que vida humana es desarrollo, pues eh, el Estado y la legislación y el esfuerzo nacional deben propiciar la vida humana y su desarrollo. Y me parece que eso, aunque en la Constitución nuestra está por ahí distribuido entre diferentes artículos con diferentes números muy distantes y tal y cual, ¿verdad? El 21, que es el que habla de la dignidad de la vida humana, y el 89, que queda por allá, donde dice que la calidad de vida es importante y tal, y algunas sentencias relacionadas con la vida. Ahí, a pesar de esa dispersión, me quedo con la idea de que podemos decir la vida humana, objetivada comunitariamente en el bien común, debe ser auspiciada, propiciada, impulsada por el Estado y por la población costarricense. Y eso para mí, esa conclusión, que es un salto de trampolín con tres vueltas, pero no, estoy bastante dispuesto a defenderlo, me parece que es una garantía de que nuestra constitución, la vida humana, nuestro desarrollo y tal, están ahí bien decretados, bien estatuidos. Y bueno, eso es suficiente. Queda para que un estudiante de Derecho se haga una tesis bien bonita sobre este tema. Bueno, nos vemos a la próxima. Ok, muy bien. Nos vemos en octubre, creo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ujú.
¿Qué soy? Ah, hoy 23. No, tal Ah, vez 30, hay 30 hay todavía. 30 Ujú. todavía. Ok, Sí, nos vemos, muy que estés bien. bien. Adiós. Chao.